Agente Tatiana Galindo. Sí, sabemos quién es usted. Le pedimos discreción con la información que verá a continuación. Hace poco se desató un contagio viral bajo el nombre locura epidémica, y es de suma importancia entender en qué consiste esta idea de negocio que se quiere propagar de manera exponencial. Locura Epidémica es una empresa que busca brindar un servicio de planeación de actividades recreativas por medio de una página web interactiva y de fácil acceso. Los usuarios podrán ingresar a la plataforma para crear un día entero de locura compuesto por 3 actividades según la preferencia de cada quien. Las actividades estarán clasificadas en un termómetro de locura, calmado, neutro y extremo, dependiendo del grado de riesgo que se desee experimentar. Este plan incluye todos los aspectos necesarios para brindar una experiencia completa: transporte seguro, acompañamiento de un guía experto y alimentación. Un aspecto interesante de la epidemia es que buscan proveer un servicio con el punto de equilibrio perfecto entre calidad, seguridad, diversión y economía. Obtuvimos el siguiente mensaje de uno de nuestros mejores espías, quien nos señaló la meta global de Locura Epidémica, la cual consiste en posicionar Locura Epidémica en el mercado como una empresa de servicios de planeación de actividades extremas. Sin embargo, nos señaló que habían varios objetivos. Todos los objetivos serán realizados por el equipo de Locura Epidémica. El primero consiste en llegar a 600 clientes en los próximos 6 meses, cuyo resultado específico mensurable será alcanzar un mínimo de 600 clientes en el marco temporal de 6 meses. El objetivo número 2 consiste en la creación de la página en Facebook e Instagram bajo la temática de Locura Epidémica como factor innovador y fuente de ventaja competitiva que diferenciará la marca frente a la competencia. El resultado específico que se esperará es alcanzar un mínimo de 3.000 likes en el fanpage de Facebook y 200 likes en cada una de las publicaciones en Instagram en el marco temporal de 6 meses. El objetivo número 3 es la creación de un excelente diseño de página web bajo la temática Locura Epidémica para captar la atención del nicho objetivo, cuyo resultado específico y mesurable será aumentar el 10% del número de visitas a la página web durante el primer trimestre y mantener constante el crecimiento en los siguientes 9 meses. Además, se espera una media de nivel de satisfacción, una calificación entre 4 a 5 puntos, alcanzado por el cliente en las encuestas que se aparecerán al terminar de realizar su día entero de locura dentro de la plataforma. El cuarto objetivo consiste en lograr alianzas comerciales con 5 compañías que ofrezcan las actividades necesarias para hacer el paquete completo de actividades extremas, cuyo resultado específico será establecer en menos de 6 meses las alianzas con mínimo 5 empresas. Pero, ¿a quién se dirige Locura Epidémica? Locura Epidémica desea contagiar a su mercado conformado por jóvenes hombres y mujeres ubicados en la ciudad de Bogotá entre los estratos 3, 4 y 5 con conducta novelty seeking, alocéntricos y abiertos a la experiencia. Cuentan con un rango de edad entre los 18 y 35 años de edad. Según Díaz y Prieto, se encuentran entre las personas con edad apta para viajar y practicar estos deportes, siempre que no tengan contraindicaciones médicas o impedimentos físicos especiales. Lo que más nos preocupa es que el negocio ya investigó el comportamiento de compra de sus futuras víctimas, la cual definen como ocasional. Esto ocurre debido a que el tipo de demanda es más alta en temporada de vacaciones como las de mitad y finales de año, Semana Santa, semana de receso en octubre, los puentes, entre otros. Sin embargo, ellos señalan que como las actividades se realizarán no superan un día y los lugares en los que se llevará a cabo son cercanos, los servicios se podrán prestar cualquier fin de semana o incluso entre semanas sujeto a restricciones y condiciones.